Para este nuevo video vamos a usar la razón trigonométrica coseno de teta igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces la palabra clave para este tipo de ejercicios es la ubicación, ¿sí? La ubicación de los valores. Entonces, en este caso nuestra incógnita es el cateto adyacente, ¿sí? Es el valor que debemos hallar. ¿Cómo lo hallamos? A partir de esta ecuación. Entonces vamos a hacer un pequeño despeje, ¿sí? Esta hipotenusa que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, ¿sí? De esa forma entonces podemos usar la fórmula. Ya tenemos la fórmula. En estos momentos pues voy a proceder a hacer la sustitución. Voy a reemplazar el número 7 en el lugar que le corresponde a la hipotenusa y luego lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo que me están dando allí en el triángulo, el coseno de 60. Ahora vamos a efectuar la fórmula, vamos a efectuar la operación en la calculadora. Entonces coseno de 60. Bueno, vamos a usar la calculadora. Entonces 7 por, y usamos el botón coseno de 60, que es el ángulo, y le damos igual y me da 3.5. y ese es el valor entonces de la incógnita del cateto adyacente, y esa fórmula o ese caso lo podemos también seguir enumerando. Previamente pues ya obtuvimos dos fórmulas. Ahora vamos a obtener la fórmula número 3. Ahora tenemos esta ubicación de estos valores. Nos están dando el cateto adyacente, un ángulo, y nuestra incógnita es la hipotenusa. En ese sentido vamos a hacer una modificación de esta fórmula número 3 de tal forma de que podamos emplear apropiadamente esa fórmula. Entonces hipotenusa será igual a cateto adyacente sobre coseno, ¿sí? Coseno de teta. Y de esa forma pues ya podemos hallar la incógnita que nos están preguntando. En el numerador entonces vamos a escribir el valor del cateto adyacente, 12, que es 12, y el ángulo, que es 35. ¿Listo? Y allí entonces efectuamos la operación y escribimos 12 dividido coseno. Entonces usamos el botón coseno, ya no el botón seno, que ese era para los ejercicios anteriores. Ahora usamos el botón coseno. 12 dividido coseno de 35, cierro paréntesis, y me da 14,64. Bueno, y allí finaliza entonces este ejercicio. Allí hemos hallado el valor que nos están preguntando. Ahora hagamos lo adicional, ¿sí? ¿Qué pasaría si nos están dando la hipotenusa y nos están dando el cateto adyacente, pero nos están preguntando el ángulo, ¿sí? Este ángulo inferior, este ángulo que se genera en el origen? Ahora tenemos un nuevo ejemplo en donde se nos preguntan el ángulo. ¿Listo? Tenemos el valor de la hipotenusa y el valor del cateto adyacente. ¿De qué forma entonces vamos a despejar esta fórmula? Este coseno pasará al otro lado de la ecuación como un arcoseno, de la siguiente manera. En ese caso el arco coseno va a ser cateto adyacente, que es 4 sobre la hipotenusa, que es 9. Cierro entonces paréntesis. Entonces, para efectuar esta operación en nuestra calculadora, lo hacemos así.
¿sí? Coseno, en este caso ya no estamos usando el botón seno, sino que el botón coseno. Y 4 dividido 9. Cerramos paréntesis y le damos igual. O sea que el ángulo que se forma aquí dentro de este triángulo es 63,61. Voy a reemplazar entonces ese valor en el lugar de la incógnita, 63,61. Listo. Y allí termina ese ejercicio. Entonces recuerden la palabra clave que estamos usando para los ejercicios, y es ubicación. Dependiendo de la ubicación de los valores, usamos ya sea la fórmula número 1, la número 2, la número 3 y ya tendríamos la número 4 también. Esto pues es adicional. Si nos preguntan el ángulo y teniendo presente de que nos dan la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces esta va a ser la fórmula número 4. Ahora nos dan esta situación. El valor del cateto adyacente, obviamente me falta incluir un ángulo. Ya en un momento ya lo incluyo. Entonces puede ser 67 grados, ¿sí? Me dan el ángulo, el valor del cateto adyacente que es 2. Perdón, aquí un pequeño error, voy a corregir. Ahora sí. Me dan el valor del cateto adyacente, me dan el ángulo que es 67 y la incógnita es el cateto opuesto. Entonces, ¿cómo debo de usar la fórmula? De la siguiente forma: cateto opuesto va a ser igual a cateto adyacente por tangente, ¿sí? Tangente de teta. Y procedemos pues a usar la calculadora teniendo en cuenta los reemplazos previos, lo que ya hemos hecho anteriormente. Entonces cateto opuesto va a ser igual a cateto adyacente, que es 2 por la tangente de 67, y así hacemos la operación. 2 por tangente, entonces usamos aquí el botón tangente, aquí lo estoy señalando, tangente de 67, cerramos paréntesis, le doy igual, y el valor del cateto opuesto será 4.7. 4.71, perdón. ¿Sí? Recordemos que debemos dejar nuestra respuesta con 2 decimales después del punto. Bueno, vamos a mirar el siguiente caso, y con esto ya tendríamos la fórmula número 5. Esta es la fórmula número 5. Ahora se nos presenta la situación contraria. Debemos hallar el cateto adyacente y se nos da o se nos presenta el valor del opuesto y el ángulo. ¿Cómo usamos la fórmula número 5? ¿De qué forma la modificamos? Entonces, como se nos está preguntando el cateto adyacente, lo que hacemos es tener en cuenta que esta expresión que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces me quedará cateto opuesto sobre tangente de teta. Listo. Y ahora entonces ya procedemos a sustituir los valores que me dan en la fórmula respectiva. El cateto adyacente será igual entonces cateto opuesto, que es 15, sobre tangente de 72, y efectúo esta operación. 15 dividido, oprimo el botón tangente, 72, cierro paréntesis, y esto es igual a 4.87. Ese es el valor del cateto adyacente. Entonces lo puedo escribir como resultado. Y por último vamos a mirar qué pasa cuando no nos están dando el ángulo y sí los dos catetos.
vamos a mirar esa situación. Allí tenemos este ejemplo entonces, y de esta fórmula que la trasladé hacia este lado, podemos obtener el ángulo teta, ¿sí? Despejando la fórmula de la siguiente manera. Vamos a sustituir entonces. Cateto opuesto es el número 8. Sí, cateto opuesto es el que se encuentra pues en la parte superior, aquí en la fórmula. Y el adyacente, aquí sí les estoy señalando que es 14. ¿Cómo efectuamos esta operación? Entonces, oprimimos Shift, tangente y hacemos la división de 8 entre 14. 8 dividido 14, cierro paréntesis, y esto me da 29.74. Este es el ángulo que me están preguntando. Ahora, vamos a mirar muy brevemente lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces dijimos que teníamos estas tres razones trigonométricas, ¿sí? Y dimos dos ejemplos donde la ubicación de los valores se presentaba de esta manera, y dependiendo de esa ubicación usamos ya sea la fórmula número 1 o la número 2, ¿sí? De igual forma para los ejemplos restantes. Teníamos entonces la razón trigonométrica coseno, y la ubicación de los valores se daba de esta manera. El orden de las operaciones y las fórmulas pues ya lo expliqué previamente. ¿Listo? Y por último, tenemos también estas ubicaciones, estos valores, y dependiendo de esa situación entonces usamos la fórmula 5 o la número 6. Bueno, en el siguiente video vamos a usar de nuevo estas fórmulas, pero vamos a analizar una serie de problemas, ¿sí? Una serie de situaciones hipotéticas, las cuales también se van a presentar en su taller. ¿Sí? Su taller va a estar orientado al desarrollo de problemas en donde se incluyen estas 6 fórmulas y las 3 adicionales que usamos anteriormente. ¿Listo? Entonces voy a dar por finalizado el video, y en el próximo resolvemos pues más ejercicios y más problemas de este tema. Muchas gracias.